Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a David NN Gómez, a Fenix DBZ, y a Leonif Table. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Esmirai 29. Capítulo 206. Legilimancia Silas frunció el ceño pensativo ante las palabras del Rond. Si Morgoth fue derrotado, ¿no debería este círculo ser inútil ahora? Gandalf negó con la cabeza, con voz solemne. Derrotado, sí, pero no destruido. Tras la Guerra de la Ira, Morgoth fue capturado, atado con Angainor y arrojado al vacío atemporal. Sin embargo, su sombra sigue presente. Hay quienes susurran su nombre, que derraman sangre en su honor, esperando que sus sacrificios algún día le den la fuerza suficiente para liberarse y regresar. Galadriel sostenía el plano del pergamino en sus manos. Sus ojos estrellados se detuvieron en los grabados siniestros, y su voz bajó a algo parecido a la tristeza. Hay una antigua profecía. Afirma que Morgoth se liberará de sus cadenas y descenderá de nuevo sobre Arda, desatando una guerra más oscura y cruel que antes. Durante muchos años, pensé que no era más que un rumor. Pero ahora, viendo esto, quizá las señales siempre han estado con nosotros. La cámara se volvió pesada de silencio hasta que Gandalf, a su manera habitual, forzó una sonrisa para aliviar la tensión. Las profecías son cosas lejanas, dijo con ligereza. Sean verdad o no, están más allá de nuestra preocupación actual. Y gracias a Silas, el círculo en sí ha desaparecido. Por ahora, esa amenaza ha terminado. Silas asintió y, con un movimiento de varita, quemó el pergamino hasta que no quedó ni rastro de diseño. Después, centró su atención en Orthanc. Con un movimiento de su bastón, las llamas rugieron dentro de la gran chimenea, y ató el hogar a la red de Flu. Chispas verdes giraban dentro del fuego, ahora, con un solo paso, podía viajar entre Weathertop y Isengard. Galadriel y Elrond, gráciles y educados, rechazaron su invitación a quedarse. Ambos entraron en el fuego, desapareciendo en remolinos esmeralda, uno rumbo a Lothlórien, el otro a Rivendell. Eso dejaba solo a Silas y Gandalf en la gran torre. Orthanc, forjado en piedra Númenóreana negra, era casi indestructible. Saruman lo había tallado con runas, construido con dispositivos astutos, superpuesto con protecciones, hechizos que lo convertían tanto en fortaleza como en amplificador de su hechicería. Destruir simplemente una maravilla así me parecía un desperdicio. Sin embargo, dejar sus defensas intactas arriesgaba darle un arma a Saruman si alguna vez regresaba. Así que los dos magos pusieron su voluntad en la tarea. Durante un mes entero, desataron los hechizos de Saruman y los volvieron a tejer, forjando de nuevo las barreras de la torre para que su poder respondiera solo a ellos. Silas grabó sus propias runas en las murallas, reforzando la fortaleza hasta que Orthanc se volvió aún más fuerte que antes. Pero quedaba un problema. Los seguidores de Saruman. Los Rohirrim y los soldados gondorianos que habían caído bajo su mando eran bastante sencillos de tratar. Fueron entregados a las fuerzas estacionadas cerca de los vados de Isen. Sin embargo, los Dunlending eran otra historia. Estos hombres salvajes de Dunland vivían justo al oeste de Isengard. Durante generaciones, habían sentido odio hacia los señores de los caballos de Rohan. Hace mucho tiempo, sus antepasados habían controlado los valles y llanuras de Isen antes de que llegaran los Rohirrim, a quienes Gondor les concedió esas tierras. Cuando los señores de los caballos se asentaron y los expulsaron, los Dunlending se retiraron a un país más duro, alimentando agravios que nunca sanaron.
Creían que los Rohirrim les habían robado su derecho de nacimiento. Las escaramuzas por pastos y tierras de cultivo estallaron a lo largo de los siglos, hasta que el derramamiento de sangre se endureció en enemistad. Saruman, tan astuto como siempre, había avivado esas llamas, prometiendo venganza a los Dunlendings. Muchos de ellos se habían unido a su causa, con la esperanza de atacar a sus viejos enemigos. Ahora, con Saruman ausente, Silas se encontraba como dueño de Isengard, pero mirando un nido de enemigos justo en su puerta. Sabía bien. Si los Dunlendings volvían a buscar a Saruman en secreto, Isengard se situaría en terreno cambiante. Y Silas no tenía paciencia con vecinos inestables. Tras muchas conversaciones con Gandalf, Silas decidió reunirse en persona con el jefe Dunlen, en parte para anunciar el nuevo gobierno sobre Isengard y en parte para marcar su llegada a Dunland con su propia presencia. Liberó a los Dunlendings capturados y los envió a casa con un mensaje. En un mes, vendría él mismo a hablar con su líder. Una vez reescritos y asegurados los resguardos y trampas persistentes de Orthanc, Silas montó a Smaug. Juntos surcaron las montañas nubladas, la vasta sombra del dragón corriendo por las crestas de piedra hasta que las tierras de Dunland se extendieron bajo ellos. Dunland se aferraba a las laderas occidentales de las montañas Misty del sur. Era una tierra accidentada de colinas azotadas por el viento y llanuras estrechas, delimitada al este por la carretera norte-sur, al norte por el río Guatlo y al sur por el río Isen. Su gente no tenía ciudades. Vivían como tribus dispersas, nómadas, pastores y agricultores rascando la tierra en una terca resistencia a los Rohirrim que una vez los expulsaron de pastizales más ricos. Cuando Smaug descendió planeando desde las altas cumbres, la gente de Dunland gritó aterrorizada. Vieron la rueda dorada de dragón de fuego cruzando sus cielos y creyeron que el fin del mundo había llegado. Pero no cayó ninguna ruina. El dragón simplemente dio una vuelta, rozando las copas de los árboles, una muestra silenciosa de poder, antes de descender hacia las praderas donde se encontraba el campamento del líder Dunlending. Era intimidación deliberada. Silas sabía bien que estas tribus respetaban el poder por encima de la persuasión. Solo a través del asombro y el miedo podía esperar mantenerlos a raya. El asentamiento era rudimentario pero fortificado, un grupo disperso de tiendas reunidas tras una empalizada de madera, construida para ahuyentar lobos y saqueadores. En el centro se alzaba la tienda más grande, la sede del jefe. Cuando Smaug descendió, la tierra tembló y los Dunlendings se apresuraron alarmados. Los hombres aferraban sus hachas y lanzas, aunque sus manos temblaban al enfrentarse a las vastas alas, las escamas blindadas, los ojos dorados del dragón que los fulminaban con la mirada. De la gran tienda salió su líder, un hombre alto con el rostro curtido por el tiempo y un sable ancho a su lado. Se quedó paralizado al ver a Smaug, con los ojos muy abiertos como platos. Las leyendas hablaban de dragones, pero ninguna le había preparado para la realidad de la llama viviente y las alas de la muerte acechando en su puerta. Aún así, como jefe, tragó su miedo y avanzó hacia el frente de su pueblo. Alzando la voz, gritó contra el rugiente viento de las alas del dragón. Soy Brok, jefe de esta tribu. Habla, señor dragón, ¿qué te trae a Dunland? En un abrir y cerrar de ojos, Silas desapareció de la espalda de Smaug y reapareció ante Brok, tan cerca que el jefe casi sacó su sable por reflejo. Soy Silas, el mago de la túnica negra, dijo con calma, su voz cortante como el acero. He enviado un mensaje a través de vuestros miembros de la tribu. ¿Sabes quién soy, confío? La mano de Brok flotó sobre su sable pero volvió a caer. Controló su respiración, estudiando al joven mago alto cuyo nombre ya había recorrido toda la Tierra Media. Por fin inclinó la cabeza, hablando con respeto cauteloso. Claro. Eres el nuevo amo de Isengard, el señor de Weatertop en el norte, el señor dragón, la perdición de los orcos. Incluso en Dunland, hemos oído tu nombre. Los labios de Silas se curvaron levemente, su mirada fría y firme. Bien. Entonces no necesito malgastar palabras. Debes saber esto. Saruman traicionó a su protegido, se unió a Mordor y ha huido hacia el este para unirse al Señor Tenebroso. Isengard ahora me pertenece a mí. Pero también he oído que aliaste a tu pueblo con Saruman. Vine yo mismo para evitar malentendidos. Dime, jefe, ¿cuál es tu postura? ¿Caminará Dunland en paz conmigo, o tendré que trataros como enemigos? Detrás de Silas, Smaug movió su colosal cabeza y soltó un gruñido bajo, humo saliendo de sus fosas nasales. Brok sintió los ojos dorados del dragón sobre él, y a pesar de su compostura exterior, un sudor frío le recorrió la columna.
Brok levantó rápidamente las manos en señal de defensa, con la voz temblorosa pero urgente. Todo esto es un malentendido. Nunca supimos que Saruman se había aliado con Mordor. Nuestras únicas relaciones con él fueron porque prometió ayudarnos a recuperar nuestra tierra ancestral. Ahora que sabemos la verdad, nunca volveremos a trabajar con él. Silas no dio señal de creer las palabras, pero inclinó ligeramente la cabeza. Su voz era calmada, aunque teñida de amenaza silenciosa. Espero que sea como dices, jefe Brok. Porque si no, la próxima vez no seré yo quien venga a hablar contigo, solo mi dragón. Detrás de él, Smaug abrió sus enormes fauces y rugió ensordecedor. El sonido sacudió la tierra y hizo que los Dunlendings se apretaran los oídos aterrorizados, seguros de que el fuego seguiría en cualquier momento. El sudor frío le corría por la frente. Se inclinó rápidamente y prometió una y otra vez. No volverá a pasar. Por nuestros antepasados, juro que no volverá a pasar. En ese momento, la voz del sistema se agitó en la mente de Silas. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación identificada, Dunland. ¿Quieres que te intereses? Los labios de Silas se curvaron levemente. Comprobar, pensó. Registro exitoso. Enhorabuena, has adquirido el talento de la legeremancia. De inmediato, Silas sintió que algo despertaba dentro de él. Su mente se afiló como una hoja, y fue como si se hubiera abierto una puerta oculta. Sus pensamientos se desbordaron, y de repente el mundo se desbordó. Susurros y gritos presionados contra él, fragmentos de deseo, miedo y sospecha. Escuchó las mentes de los Dunlendings, los pensamientos cautelosos de Brok e incluso las profundas e inquietantes impresiones de Smaug. El repentino coro de voces le golpeó como una tormenta. Silas hizo una mueca, frunciendo el ceño ante el ruido que golpeaba su mente desde todos lados. ¿Maestro? Gruñó Smaug, ladeando la gran cabeza, sus ojos dorados brillando de preocupación. Silas se estabilizó con esfuerzo, respirando hondo. Invocó la corona de sabiduría y se apartó de la tormenta, concentrándose hasta que la cacofonía se apagó en susurros que pudo controlar. Brok, al ver el ceño fruncido de Silas, se movió incómodo, aunque se obligó a dar un paso adelante y hablar con un valor desesperado. Mago Silas, nuestro pueblo vivió en paz en nuestras tierras ancestrales. Criábamos rebaños, cazábamos y cultivábamos, nuestras vidas eran humildes pero contentas. Entonces llegaron los Rohirrim. Robaron nuestros pastos, y Gondor, con astucia astuta, les concedió nuestras tierras como si fueran suyas para entregarlas. Fuimos expulsados, obligados a vagar por Dunland, sin tierra y amargados. Si nos ayudaras a recuperar nuestra tierra natal, dijo Brok, con la voz elevada de pasión, entonces todo nuestro pueblo te juraría lealtad. Te serviríamos como señor y protector, con gusto. Con su legilimencia, Silas pudo sentir la verdad de las palabras de Brok. Las emociones del jefe ardían con fuerza. Anhelo, resentimiento y un hambre desesperada de esperanza. A su alrededor, los pensamientos de los Dunlendings reunidos resonaban en la misma súplica, sus ojos fijos en Silas con anhelo. Pero Silas solo suspiró para sus adentros. No tenía ningún deseo de involucrarse en la amarga y sangrienta enemistad entre los Dunlendings y los Rohirrim. Porque, en realidad, la queja era de dos sentidos. Los antepasados de los Rohirrim efectivamente se habían apoderado de tierras que pertenecieron a los Dunlendings, obligándolos al exilio. Sin embargo, en los siglos siguientes, los Dunlendings habían asaltado Rohan una y otra vez. En épocas pasadas incluso se habían aliado con invasores orientales, capturando la propia Edoras y matando al príncipe de Rohan. Ambos bandos tenían motivos para odiar. Ambos bandos tenían sangre en las manos. Los Rohirrim escupieron a los Dunlendings como bandidos salvajes. Los Dunlendings maldijeron a los Rohirrim como usurpadores del norte. Incluso Gandalf, que normalmente era un pacificador, encontraba difícil juzgar y no sabía cómo resolver el conflicto entre ambos bandos. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 207. Híbrido. Silas no estuvo de acuerdo con la propuesta de los Dunlending. Negó con la cabeza y dijo con franqueza: no te ayudaré a hacer la guerra contra el pueblo de Rohan. Un murmullo de decepción recorrió a los Dunlending. Rohan era más fuerte que sus tribus dispersas, y sin la ayuda de alguien como Silas, un mago que comandaba un dragón, su sueño de recuperar su tierra perdida parecía tan lejano como siempre. Pero, continuó Silas, con voz firme, si estás dispuesto a dejar a un lado tu odio y vivir en paz con los Rohirrim, entonces Gandalf el Gris y yo haremos todo lo posible para persuadir al rey de Rohan de permitir que tu pueblo regrese a tus tierras ancestrales.
No hablaba porque quisiera entrometerse en su antigua disputa, sino porque no podía dejar sin resolver un agravio tan peligroso. Si los Dunlendings no tenían esperanza de reconciliación, la desesperación podría empujarlos de nuevo al servicio de Saruman, o peor aún, a los brazos de Mordor. Por suerte, Gandalf llevaba tiempo trabajando por esa paz. Ya había hablado con el rey de Rohan y lo encontró no del todo inflexible. El rey, cansado de las interminables incursiones fronterizas, estaba abierto a la negociación. Si esta vieja herida pudiera finalmente curarse, significaría seguridad para ambos bandos. Brog, el jefe Dunlen, parecía a la vez aliviado y reacio. En su corazón seguía viendo a los Rohirrim como ladrones que habían robado el derecho de nacimiento de su pueblo. Sin embargo, no se atrevía a decir tales pensamientos en voz alta. La disposición de Silas a mediar ya era más generosa de la que esperaba. Insistir más podría atraer la ira del dragón. Silas, al leer la vacilación de Brog a través de su recién despertada legilimencia, la desestimó sin preocupación. Hizo la oferta una vez, y eso sería suficiente. Si estás dispuesto a hacer las paces, dijo, entonces Gandalf y yo organizaremos una reunión. Ambas partes se sentarán juntas y el futuro se decidirá en consejo abierto. No les dio más oportunidad de discutir. Montando de nuevo a Smaug, Silas dejó Dunland atrás y regresó a la Torre Negra de Orthanc. De vuelta en Isengard, confió el asunto a Gandalf, quien lo recibió con rara alegría. El mago gris siempre había soñado con reconciliar a los Rohirrim y los Dunlendings, uniéndolos contra la sombra mayor que se alzaba en el este. Sin demora, Gandalf montó su escoba y voló a Edoras para hablar con el rey Fengel. Silas, que quedó en Orthanc, dirigió su atención al tesoro que Saruman había dejado atrás. Entre montones de pergaminos y notas, descubrió registros detallados de los experimentos del Mago Blanco, planes para criar a los Uruk-hai, cruces infames de orcos con hombres e intentos aún más oscuros de mezclar trolls con orcos para forjar bestias de guerra resistentes al sol. Silas frunció el ceño mientras leía. Las páginas apestaban a crueldad, pero también revelaban el frío brillo de Saruman. Y entonces un pensamiento se agitó en su interior. Recordó la recompensa del sistema que una vez había recibido, el método de hibridación de criaturas mágicas. La posición de Isengard era demasiado crítica para dejarla sin defensa. Quienquiera que la controlara controlaba la carretera norte-sur, las llanuras de Rohan y el acceso occidental a Gondor. Si Mordor o Saruman la tomaran, Rohan y Gondor quedarían aislados del oeste, aislados y rodeados. Silas no podía quedarse aquí para siempre. Necesitaba guardianes, vigilantes lo suficientemente poderosos como para proteger a Orthanc incluso en su ausencia. Al principio pensó en dejar a Smaug, pero el dragón solo resopló con desdén. Smaug no tenía intención de abandonar su tesoro en lo alto de Weathertop. El tesoro le era más querido que las fortalezas. Silas dejó el asunto pasar. En cambio, su mente se dirigió a sus nuevos conocimientos. Si usaba el arte de la hibridación mágica, quizá podría engendrar guardianes ligados a Orthanc misma. Y para eso, necesitaba sujetos. Así que, con un silbido agudo, Silas envió a Smaug y Torondor a la naturaleza para cazar bestias feroces adecuadas para sus experimentos. Torondor fue el primero en regresar, sus vastas alas proyectando una sombra sobre Isengard. Sujetos en sus garras estaban un león macho rugiente y varios wargs gruñidos. Poco después, Smaug descendió de las nubes y en sus garras llevaba un magnífico premio. Un semental alto y blanco puro de las llanuras de Rohan. No era un caballo cualquiera, era de los Mearas, el más noble de todos los caballos, cuya línea de sangre se remontaba al amanecer del mundo. Se decía que descendían de Naar, corcel de Orom el cazador, uno de los Valar. Incluso entre los Rohirrim, tales criaturas eran raras y veneradas, permitiéndose solo tener reyes. A diferencia de otras bestias, este Mearas no se acobardó ante la presencia dracónica de Smaug. Su orgullosa cabeza permanecía alta, sus ojos brillando con desafío. Había hecho falta toda la astucia y fuerza de Smaug para someterlo. El dragón aterrizó con un gruñido de disgusto, plegando las alas como diciendo, mira lo que he soportado por ti. Bajo la mirada resentida tanto del dragón como del águila, Silas sacó tranquilamente un frasco de sangre de cada uno. Sus protestas murmurando retumbaban como truenos lejanos, pero Silas las ignoró. Entonces comenzaron los experimentos. Su primer intento fue fusionar la sangre del gran águila con la de los Mearas. En otro mundo, se decía que los hipogrifos nacían de grifos y caballos, pero aquí no existían grifos. Un gran águila serviría en su lugar.
Con cuidadosas invocaciones, Silas fusionó su sangre en un embrión brillante de magia, que luego implantó en el útero de la yegua blanca. El caballo era salvaje e indómito. Incluso contenida por hechizos, se lanzó furiosamente, y Silas apenas logró ser pateada contra el muro de piedra de Ortank. Con un último movimiento de varita, el encantamiento se completó y la yegua fue liberada en un recinto protegido para llevar a su extraño hijo hasta el término. Pero la ambición de Silas no se detuvo ahí. Mezcló la esencia dracónica de Smaug con la sangre oscura de un warg, implantando el embrión en una loba capturada. Probó león con águila, dragón con león y combinaciones aún más atrevidas. Regresó a Weatertopi, con peligroso cuidado, recogió sangre del basilisco que dormía en sus cámaras ocultas, así como un frasco de los tentáculos del kraken. Con estos intentó uniones que ningún mago cuerdo consideraría. Leones fusionados con basiliscos con krakens, wargos con dragones, incluso una aterradora mezcla de los cuatro. Lobas de las montañas nubladas fueron capturadas para que sirvieran como madres sustitutas para estas crías antinaturales. Uno a uno, Silas los marcó con runas de gestación y los colocó en corrales encantados bajo Ortank. Comenzó la espera. La hibridación mágica nunca fue segura. Pasaron los días, y algunos embriones fallaron, su esencia inestable deshilachándose dentro del útero. En algunos casos trágicos, las madres sustitutas perecieron junto a sus protegidos no nacidos, sus cuerpos incapaces de soportar el caos de linajes mezclados. Mientras Silas supervisaba su sombría colección de animales, Gandalf regresaba de Edoras, con los ojos brillando con el destello del éxito. Había convencido al rey Fengel de Rohan para que entablara conversaciones de paz con los Dunlendings. Y así, en las orillas del río Isen, donde las aguas corrían rápidas bajo la sombra de Isengard, dos enemigos se enfrentaron por primera vez no con espadas, sino con palabras. Brok, líder de los Dunlendings, llegó con sus jefes y planes. Frente a él estaba el rey Tengel de Rohan, alto y severo, con el estandarte del caballo blanco ondeando al viento. Un príncipe gondoriano, actuando como regente en nombre de su mayordomo, observó como testigo. Gandalf y Silas se interpusieron entre ellos, árbitros de una esperanza frágil. Los ejércitos de ambos pueblos permanecían cerca, tensos y vigilantes, como si las negociaciones pudieran en cualquier momento colapsar en guerra. Durante 2 largas semanas, las palabras chocaron en lugar de acero. Las voces se alzaron, los ánimos se encendieron y viejas heridas se reabrieron. Pero poco a poco, con cuidado, se fue ganando terreno. Se ofrecieron promesas, se redibujaron fronteras y se tejieron los primeros hilos frágiles de confianza. Por fin, tras medio mes, se alcanzó la paz. El jefe Dunlending acordó que su pueblo ya no asaltaría las fronteras de Rohan, y a su vez Rohan prometió no expulsar a los Dunlendings de nuevo. El valle del río Isen, situado entre sus tierras, fue formalmente marcado como territorio Dunlending. Pero lo que más sorprendió a todos fue lo que vino después. Una vez sellado el tratado, Brok, el líder Dunlend, avanzó, se arrodilló y juró lealtad no al rey Fengel, ni a Gondor, sino a Silas. Silas parpadeó asombrado. No esperaba tal promesa. Sin embargo, gracias a su don de la legilimencia, el razonamiento de Brok era claro. Aunque se había firmado la paz, Brok seguía sin confiar en Rohan ni en Gondor. Para asegurarse de que su pueblo no fuera aplastado de nuevo, buscó la protección de uno más poderoso que los reyes. ¿Y quién mejor que el mago de la túnica negra de Isengard, maestro de los dragones? Silas mostró reacio. No deseaba cargar con la carga de vasallos y súbditos. Intentó negarse, pero la calma persuasión de Gandalf y las repetidas súplicas de los propios Dunlendings desgastaron su resistencia. Al final, aceptó. Ni Fengel de Rohan ni el regente gondoriano se opusieron. En realidad, se sintieron aliviados. Ellos también desconfiaban de los Dunlendings, y la idea de que Silas los mantuviera a raya les daba consuelo más que preocupación. Así, en presencia de Gandalf, el rey de Rohan, y el regente de Gondor, Brok se arrodilló en la hierba y juró lealtad. Desde ese día, Silas no solo fue señor de Topo y maestro de Isengard, sino también señor feudal de los Dunlendings. Silas, buscando fortalecer tanto los lazos como las defensas, les concedió permiso para habitar cerca de Isengard. Los ojos de Brok brillaban de alegría. La llanura sur de Isengard, antaño una fértil extensión de pastizales, había quedado estéril durante mucho tiempo bajo Saruman, que despreciaba a los vecinos. Ahora, con la bendición de Silas, los Dunlendings se preparaban para migrar hacia el este.
Pronto tiendas salpicaron los campos abiertos, el humo se elevó de nuevas hogueras y, por primera vez en siglos, las familias Dunlentin establecieron sus hogares a la vista de la Torre Negra. Se convirtieron en el primer muro viviente que protegió Isengard, pastoreando rebaños y afilando lanzas, orgullosos de estar bajo la bandera de Silas. Y mientras los Dunlentin reconstruían sus vidas, Hortand fue testigo de otro nacimiento, muy extraño. La yegua de los Mearas, hinchada e inquieta, fue llevada al recinto protegido. Silas vigilaba, varita en mano, con la mirada fija en temor y emoción. Las horas pasaron, hasta que por fin resonó un relincho terrible y doloroso. La yegua se desplomó, y de sus flancos agitados un potro se deslizó dentro de la paja, aún envuelto en su membrana. El recién nacido se agitaba débilmente, y su madre, impulsada por el instinto, lo lamía y lo acurrucaba para liberarlo. Entonces se echó hacia atrás. Porque no era un potro cualquiera. Llevaba la orgullosa cabeza de un águila, con ojos dorados y agudos que ya fulminaban al mundo. Su cuerpo era el de un caballo, pero sus patas delanteras terminaban en garras ganchudas en lugar de cascos. De sus hombros sobresalía un par de alas nudas, sin plumas, resbaladizas y temblorosas, como si el cielo mismo aún estuviera fuera de su alcance. Silas dio un paso adelante, con un destello de asombro en el rostro. Un hipogrifo, susurró. No esperaba que la mezcla de águila y caballo diera lugar a una criatura así. En otro mundo, se decía que los hipogrifos nacían de grifos y córceles. Aquí no había grifos, pero el gran águila y la yegua habían dado a luz una bestia casi igual en fiel. Hacer un check-out. Reflexiones de los creadores. Emoticon 29 ¿te gusta? Añadir a la biblioteca comentario 14 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 208. Nuevas especies. Silas estudió al recién nacido tembloroso frente a él. La extraña criaturita parecía a punto de colapsar, sus alas aún resbaladizas y débiles, la cabeza de su águila girando incierta hacia el mundo. Con un movimiento de varita, Silas limpió al potrillo de las manchas de nacimiento y luego dio un paso adelante lentamente. La yegua, reluciente como perla bajo el sol, relinchó bruscamente, con las orejas planas en señal de advertencia. No entendía lo que había dado a luz, pero sabía que era suyo, y el instinto maternal la impulsó a protegerlo de la llegada del mago. ¿Ah, sí? ¿Ya tan protectores? Silas se rió suavemente. No era un caballo cualquiera, sino un descendiente de los Mearas, la línea divina engendrada por el corcel de Oron, Nahar. Incluso Gandalf había admirado durante mucho tiempo a esos córceles salvajes, una vez viajando por las llanuras de Rohan en busca de uno a quien domar. Sin embargo, esta orgullosa yegua se había encontrado capturada, y aunque no se atrevía a atacar, sus ojos ardían de indignación. Con un saludo perezoso, Silas la paralizó en su sitio. Se agachó junto al recién nacido, observando atentamente. Los híbridos mágicos eran impredecibles. Algunos nacían frágiles y perecían rápidamente, otros estaban deformados por la rabia y la locura, atacando a su alrededor. Solo aquellos con cuerpos sanos y suficiente ingenio para ser domados podían ser considerados éxitos. El potrillo inclinó la cabeza de su águila para mirarle, sus ojos brillantes no llenos de malicia sino de curiosidad cautelosa, como si se preguntara si esa figura alta podría ser su madre. Silas sonrió. Hola, pequeña. Extendió la mano y acarició su frente emplumada. El potrillo entrecerró los ojos con placer, soltó un chillido agudo y delgado, y apoyó la cabeza en su palma. Sobre ellos, el estallido de poderosas alas anunciaba el regreso de Torondor. El gran águila aterrizó cerca, sus ojos dorados se abrieron al ver a la diminuta criatura, mitad caballo, mitad águila, acurrucada junto a Silas. ¿Qué opinas, Torondor? Bromeó Silas con una sonrisa. ¿Parece tu hijo? El águila soltó un grito desconcertado, medio indignado, medio nervioso. Sus plumas se erizaron, su mente dando vueltas. Ni siquiera estaba completamente crecido, ¿cómo podía de repente cargar con descendencia? Y este extraño potro tenía garras, cuerpo de caballo y alas a medio formar. Silas se rió en voz alta ante la expresión afligida de Torondor, con los ojos brillando con picardía. Para aliviar el momento incómodo, sacó una tira de carne seca y se la sostuvo hacia el potrillo, que mordisqueó con entusiasmo la ofrenda. A partir de ahora, declaró Silas alegremente, te llamarás Buckbeak. Los de tu especie serán conocidos como hipogrifos. Tomó prestado el nombre del mundo mágico que recordaba, ¿por qué no? El parecido era asombroso. Por fin, liberó a la yegua de su encantamiento, y ella volvió inmediatamente al lado de su potrillo, acurrucándose con su nariz protectora.
Buckbeak crecería bajo su atenta atención. Pero Buckbeak era la excepción. Pronto, los otros experimentos llegaron a término, y fueron horrores. Leones brotando cola de dragón. Serpientes enredadas con tentáculos retorciéndose. Bestias con cabeza de león, cuerpo de lobo y cola de serpiente. Lobos fusionados con escamas dracónicas. Algunos exhalaban chorros de fuego de dragón. Algunos goteaban veneno lo suficientemente fuerte como para corroer la piedra. Otros tenían ojos petrificantes como el basilisco, o pieles tan resistentes que ninguna hoja podía atravesarlas. Todos eran salvajes, enloquecidos por la sangre y absolutamente incontrolables. Peor aún, muchos se arrancaron del vientre antes de nacer, desgarrando a sus madres en lluvias de sangre y fuego. El aire de los recintos de Isengard se llenaba de gritos, lobos quemados vivos, yeguas estranguladas, sustitutos envenenados por su propia descendencia monstruosa. Si Silas no hubiera preparado sus protecciones, incluso él podría haberse visto abrumado. Pero sus ojos se endurecieron. No había lugar en la Tierra Media para tales abominaciones. Alzando su varita, conjuró un torrente de fuego maldito. Protego diabólica rugió a la vida, retorciéndose como serpientes de llama, devorando cada abominación una a una. Aunque la mayoría de los experimentos híbridos de Silas habían terminado en grotescos fracasos, surgieron unas pocas especies nuevas viables, bestias que poseían tanto fuerza como razón. Uno de ellos nació de la mezcla de un águila gigante y un león. El resultado fue una criatura majestuosa con cuerpo de león, alas de águila y una cabeza aguda y depredadora coronada de plumas doradas. Desde su nacimiento, irradiaba inteligencia además de poder bruto. Silas, sonriendo satisfecho, lo nombró Aslan, el rey león. Otro éxito llegó a mezclar una águila gigante con la sangre de un corcel de mearas, llevado a término en el vientre de una yegua común. El potro que salió era completamente blanco, con vastas alas emplumadas que se extendían orgullosas desde sus flancos. Era un Pegaso, deslumbrante de contemplar, y Silas sintió un destello de asombro por haber traído al mundo a una criatura así. Pero el resultado más asombroso aún estaba por llegar. Silas había combinado en su día las esencias de un dragón, un basilisco, un kraken y un wargo. Esperaba que este ambicioso experimento colapsara antes de su nacimiento o daría lugar a una monstruosidad retorcida, como tantos antes. Cuanto más poderosas eran las criaturas, más violentamente se revelaban sus linajes cuando se fusionaban. Pero esta vez, lo imposible había ocurrido. De ese peligroso cóctel de linajes surgió un cachorro de lobo de 3 cabezas. El cachorro era enorme, casi la mitad del tamaño de su madre warg en cuanto respiraba. Su nacimiento fue tan difícil que el propio Silas tuvo que intervenir, liberando al cachorro con magia cuidadosa. A pesar de portar el poder de dragón, basilisco y kraken, su cuerpo no mostraba deformidades. Sus 6 ojos brillaban intensos y húmedos, llenos no de locura sino de una inteligencia clara. Silas dio un paso adelante con cautela. Las 3 cabezas del cachorro se giraron para estudiarlo al unísono perfecto y luego olfatearon el aire. Reconociendo el aroma del mago que lo había traído al mundo, los 3 bozales colgaron la lengua felices, golpeando el suelo con las colas mientras gimían de placer. Silas casi intentó acariciar a la criatura, hasta que notó la saliva goteando de sus fauces. Donde cayó, la hierba siseaba y se ennegrecía, la tierra misma ardía como si hubiera sido quemada por el ácido. Se quedó paralizado, entrecerrando los ojos y retirando la mano instintivamente. El cachorro pareció inmediatamente abatido. Las 3 cabezas gimieron suavemente, con los ojos brillando de reproche, como preguntando por qué su amo se negaba a tocarlos. A través de su don de legilimencia, Silas sintió la verdad de sus pensamientos. No había malicia, solo afecto, hambre y una necesidad infantil de consuelo. Hambriento, hambriento, llegó el pensamiento fragmentado, resonando en 3 mentes a la vez. Al mirar el cuerpo sin vida de la madre warg, Silas suspiró. Con un movimiento de varita, invocó leche de sus reservas, transfigurándola en 3 robustos biberones. Las cabezas de los cachorros se aferraron con ansias, las colas golpeando mientras bebían con una energía voraz. Silas sentía mucha curiosidad por los atributos de este inesperadamente exitoso cachorro de lobo de 3 cabezas, así que mientras bebían leche, usaba continuamente su varita mágica para detectar sus cuerpos. Los resultados del examen de Silas le dejaron asombrado. El cachorro de lobo de 3 cabezas había fusionado perfectamente la esencia de dragón, basilisco, kraken y wargo. Llamar a su cuerpo piel de hierro y huesos de piedra no sería exagerado.
Incluso en su estado recién nacido, su pelaje resistía las hojas y su carne mantenía una resistencia que desviaba la mayoría de los hechizos. Su resistencia natural a la magia superaba con creces la de las bestias comunes, y su tasa de recuperación era notable, con heridas cerradas ante sus ojos. Lo que le sorprendió aún más fue lo rápido que sus 3 cabezas revelaron sus diferentes fortalezas. Después de atiborrarse de leche, una cabeza eructó y tosió chispas, tan calientes que la botella de acero desapareció en una nube de llamas. Otra cabeza no escupía fuego, pero sus colmillos cortaban metal con facilidad, y su saliva siseaba como ácido mientras devoraba los restos. La última cabeza bostezó somnolienta, dejando caer una cadena de baba que marchitaba la hierba y quemaba la tierra dondequiera que tocaba. Silas parpadeó, dividido entre la risa y el asombro. Fuego del dragón, veneno del basilisco, secreciones corrosivas del kraken, cada cabeza parecía heredar un legado diferente. Si se cría y entrena adecuadamente, este cachorro de lobo podría algún día rivalizar incluso con el poder de los dragones. A partir de ahora, lo serás Cerbero, el sabueso de 3 cabezas del inframundo, declaró Silas, con los ojos brillando de orgullo. Para simplificar, nombró cariñosamente a las cabezas Little Left, pequeño medio, y un poco a la derecha. Pero no era tonto. Para evitar que esta bestia se volviera contra él, Silas pinchó cada bozal para sacar una gota de sangre y ató a Cerbero con un pacto mágico. Repitió el ritual con el hipogrifo, el grifo y el pegaso, atándolos a todos bajo juramento. De los 4 nuevos híbridos, Cerberus era indudablemente el más fuerte. Después vino Aslan, el grifo, heredero tanto de la ferocidad del león como del agudo intelecto del águila. Incluso con plumas de alfiler aún pegadas a sus alas, Silas ya podía percibir la majestuosidad de su vuelo y la agudeza de su mente. Luego estaba Bupeak, el hipogrifo, rápido como un caballo en el suelo, feroz como un águila en el cielo. Aunque carecía de la inteligencia del grifo, era lo bastante astuto como para obedecer el habla y las órdenes, lo que lo convertía en un compañero orgulloso y noble. Finalmente, el Pegasus, cubierta con un pelaje blanco perlado con alas como marfil pulido. Era el más hermoso de los 4, delicado en el marco pero radiante con una gracia sobrenatural. Silas colocó cada criatura donde mejor serviría a Isengard. Cerbero en las puertas de Orthanc, con sus 3 cabezas moviéndose y vigilando para disuadir a los intrusos. Aslan surcando los cielos como un vigilante guardián. Y Bupeak deambulando por los campos verdes fuera de los muros de la torre. El Pegaso, sin embargo, lo dejó a un lado para otro propósito. Viajando hacia Weatertop a través de la chimenea encantada, Silas soltó al potro alado en el patio. Arwen, dijo cálidamente, este es mi regalo para ti. ¿Te gusta? El elfo de ojos plateados miró al Pegaso y jadeó de alegría. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 209. El valor de la piedra de la resurrección. Arwen adoraba el Pegaso que Silas le había regalado. Con ojos brillantes, llamó el Enolos, que significa caballo estrella. El nombre le sentaba perfectamente, pues su pelaje brillaba como la luz de la luna y sus alas resaltaban tenuemente bajo las estrellas. En los días siguientes, Silas viajó con frecuencia entre Weatertop e Isengard. Entre sus recién criados guardianes, el lobo de 3 cabezas Cerbero creció a un ritmo vertiginoso, como un globo que se hincha cada día. En poco más de un mes, ya había alcanzado el tamaño de un warg adulto, mediendo más de 2 metros de altura. Por su crecimiento implacable, no se podía saber dónde podría estar su límite. Después de todo, llevaba sangre de dragones, basilisks, krakens y wargos, cada uno vasto y poderoso por derecho propio. Pero con su tamaño venía un apetito igualmente temible. Ya no satisfecho con la leche, Cerbero exigía carne, enormes cuencas diarias. Aunque las 3 cabezas compartían el mismo estómago, seguían discutiendo constantemente, mordiéndose como si compitieran por cada bocado. A pesar de las disputas, la bestia mostró una inteligencia notable. Aunque no podía hablar, Cerberus aprendió rápidamente a obedecer las órdenes de Silas. Bajo su entrenamiento, las 3 cabezas giraban su descanso para que siempre permaneciera despierto, de guardia ante las puertas de Orthanc, vigilando día y noche. Sus habilidades también se agudizaban con la edad. Veneno que goteaba de sus colmillos, fuego que ardía de una fauce y ácido que devoraba acero. Espadas y hechizos golpeaban su piel como si fueran piedra. Mientras tanto, el Aslan grifo extendió sus alas por primera vez. Aunque aún joven, ya podía elevarse brevemente en el aire, dando vueltas bajas sobre el patio antes de aterrizar orgulloso. Bupeak, el hipogrifo, prosperaba bajo el cuidado de la yegua blanca.
Aunque su madre adoptiva le animaba a pastar en paz, los instintos de Buckbeak contaban otra historia. Se lanzaba alegremente sobre conejos, marmotas y ratones en la hierba, batiendo sus alas con orgullo tras cada caza exitosa. Poco después, Gandalf regresó de las llanuras de Rohan montado en un corcel como ningún otro. El caballo era más alto y noble incluso que la yegua blanca como perla. Un semental de mearas, rápido como un rayo e incansable como el viento. Su pelaje brillaba plateado de día y gris sombra de noche, y sus ojos contenían la luz de la sabiduría. Incluso bajo la sombra imponente de Smaug, no se inmutó, sino que relinchó desafiante. Aquí Shadowfax, dijo Gandalf con orgullo. El señor de los caballos, a quien domé tras 3 días de persecución por los campos de Rohan. Los ojos de Silas se abrieron de asombro. Con el permiso de Gandalf, extrajo cuidadosamente un pequeño frasco de sangre de Shadowfax, ya tramando nuevos experimentos con la sangre de las grandes águilas. Quizá más Pegasos, o incluso hipogrifos más finos, podrían nacer de esa noble estirpe. Gandalf, mientras tanto, se maravillaba con los híbridos de Silas, especialmente con el grifo Aslan. Sus ojos se posaron en ella, y alabó su majestad. El valor de un león y la sabiduría de un águila unida en una sola forma. Shadowfax, sin embargo, estaba menos impresionado. El orgulloso rey de los caballos echó las orejas hacia atrás, celoso de la atención. Durante varios días se negó a atender la llamada de Gandalf, mirando al grifo con desdén y pisando con fuerza cada vez que se acercaba. Aslan, no menos orgulloso, devolvió el desafío, acercándose y agitando las alas en señal de provocación. Poco después, Isengard se llenó de las ruidosas travesuras de corcel y grifo compitiendo por el dominio, para desconcierto de todos. Sin embargo, Gandalf, fiel a su corazón errante, no pudo quedarse mucho tiempo. Tras una breve estancia, volvió a montar a Shadowfax y emprendió sus viajes. Silas regresó a Weathertop, dejando la seguridad de Isengard en manos de sus jóvenes reclutas. Cerberus, con apenas más de un mes, ya estaba destinado como portero en Orthanc, gruñendo felizmente a cualquiera que se atreviera a acercarse. Aslan, confiado al cuidado de Torondor, comenzó a patrullar los cielos bajo la atenta mirada del gran águila. Buckbeak galopaba libremente por los campos más allá de los muros de la torre, con las alas medio extendidas mientras perseguía la caza de campo. Para mayor vigilancia, Silas visitó el bosque Fangorn y buscó el consejo de Barba Árbol. Los Ents, siempre guardianes de los árboles, aceptaron de buen grado vigilar. A través del susurro de las hojas y el murmullo de la corteza, se asegurarían de que ningún enemigo se acercara a Isengard sin ser visto. A diferencia de Saruman, Silas no deseaba despojar la tierra. Orthanc se mantendría defendido no solo por piedra y acero, sino también por la fuerza viva del propio bosque. Para los Ents, la promesa de Silas no solo de salvar los bosques alrededor de Isengard, sino también de plantar nuevos árboles, era una buena noticia. Su antigua misión siempre había sido proteger los bosques y lugares verdes de la Tierra Media. Ahora, con un mago que valoraba los árboles como aliados más que como herramientas, sentían una rara sensación de tranquilidad. Tras regresar al castillo de Hogwarts, la primera tarea de Silas fue recuperar la esencia que una vez había enterrado en las fértiles tierras de cultivo al pie de Weathertop. Los campos allí habían prosperado, pesados y dorados de trigo bajo el sol veraniego, y los agricultores trabajaban con alegría, cosechando la abundante cosecha. Con cuidado, Silas desenterró el pequeño trozo de metal que había bajo tierra. La esencia brillaba tenuemente, runas de cosecha y abundancia grabadas en su superficie. Tras haber absorbido el poder de la tierra durante muchos meses, latía con un aura profunda y constante, como el latido del propio suelo. La llevó de vuelta al castillo y la dejó bajo la luz del sol durante 7 días para purificarla y fortalecerla. Luego, buscando una embarcación adecuada, se adentró en un valle tranquilo entre las colinas Weathertop. Allí se alzaba un imponente roble, más antiguo que muchos reinos, con ramas entrelazadas con muérdago. Con un suave encantamiento, Silas ahuyentó un espacio dentro del tronco del roble. Acurrucó la esencia dorada en su interior, ahora inscrita con runas de vida y sanación, y selló el hueco con un hechizo que obligó a cerrar la corteza de nuevo. Allí descansaba hasta otoño e invierno, cuando el roble daba fruto y el muérdago florecía. Solo entonces pudo recuperar la esencia infusionada y comenzar a forjar la copa dorada de Uflepuff. Este ritual no era mero artificio, sino magia de la naturaleza celta antigua, muy diferente de la forja de la espada de Gryffindor o la diadema de Ravenclaw. La copa no solo contenía encantamientos, sino que también llevaba el aliento vivo de la propia tierra.
Con esa tarea puesta en marcha, Silas se centró en otros asuntos. Entre sus posesiones yacía un mineral oscuro extraído de los caminos de los muertos, piedra que contenía el azufre de las almas, nacido de incontables lágrimas fantasmales que se habían filtrado en la roca, saturándola con fragmentos de los difuntos. Colocó el mineral en su horno, alimentándolo con llama constante y hechizos pacientes. Durante más de un mes, trabajó con cuidado, sacando la esencia espectral. Por fin, sostenía en su mano un frasco de puro azufre de las almas, que brillaba débilmente como la luz de la luna embotellada. Ahora, 2 de los 3 materiales alquímicos para la piedra filosofal eran suyos: el mercurio del espíritu y el azufre de las almas. Solo quedaba el último elemento, la esquiva sal del cuerpo/carne. El Rond había podido guiarle hacia los 2 primeros, pero incluso el señor de Rivendell admitía ignorar este último material. La sal de la carne, según la leyenda, solo podía encontrarse en Ildorien, la cuna de la humanidad. Se decía que se encontraba muy al este, donde despertaron los primeros hombres al alba del mundo. Sin embargo, a lo largo de los siglos, su ubicación exacta se había perdido para todos. El este no era tierra segura. La sombra de Mordor se extendía sobre ella, y tribus como los orientales doblaban la rodilla ante Sauron. Buscar Ildorien significaría adentrarse en tierras hostiles. Silas sabía que si iba, sería desafiado en cada paso. Así que decidió prepararse completamente antes de emprender tal viaje. Su plan era completar la copa de Uthlepuf y forjar la piedra de la resurrección, fortaleciendo su poder y fundamentos antes de enfrentarse al este. La elaboración de la copa ya estaba en marcha, esperando solo el cambio de temporada. Mientras tanto, sus pensamientos se dirigieron a la piedra de la resurrección. Una de las 3 legendarias reliquias de la muerte, la piedra no restauró realmente la vida. Más bien, invocaba sombras de los difuntos, más sólidas que fantasmas, pero menos que carne viva. Solo el portador podía percibirlos, y regresaron a regañadientes, cargados de tristeza por haber sido arrancados de la paz. Las propias reliquias, la varita de Saúco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, se decía que eran regalos de la muerte. Sin embargo, en realidad, nacieron de manos mortales. La astuta obra de los 3 hermanos Peverell. De las 3 reliquias de la muerte, la piedra de la resurrección fue forjada por el segundo hermano Peverell, que anhelaba devolver a la mujer que amaba. Pero resucitar a los muertos era la más prohibida de todas las actividades mágicas. Lo que creó solo podía evocar ecos tenues de los difuntos, sombras atraídas a regañadientes desde más allá del velo. El hermano, incapaz de soportar el vacío consuelo de una falsa reunión, acabó eligiendo la muerte él mismo, buscando a su amada en el más allá. Por esta historia, la piedra a menudo se descartaba como inútil. ¿De qué servía una reliquia que no podía evocar más que tristeza? Sin embargo, Silas vio su verdadero valor. La piedra podía evocar las sombras de aquellos que ya se habían ido, no por compañía, sino por conocimiento. Con él, podía buscar sabiduría en las mentes más brillantes de la historia, maestros cuyos secretos habían sido enterrados con ellos. Su mano rozó el anillo de poder que colgaba de una cadena alrededor de su cuello. La creación de Saruman era potente, pero tosca comparada con los anillos élficos. Si podía invocar a Celebrimbor, que había forjado a los 3, quizá el anillo defectuoso podría ser refundido y perfeccionado, quizá incluso elevado para rivalizar con el poder de Narya, Vilia y los propios Nenya. Y si la piedra pudiera llegar aún más lejos, quizá podría invocar a Fëanor, el herrero incomparable de los Silmarils, para vislumbrar el brillo de su arte. El pensamiento aceleró el corazón de Silas. Pero había riesgo. Todos los elfos, hombres y enanos que murieron pasaron a los salones de mandos. Si el propio Mandos, el hombre del juicio de los Valar, se ofendiera por su intromisión, Silas podría traer una condena mayor sobre sí mismo que cualquier mortal podría soportar. Aún así, sabía que tenía que intentarlo. La dificultad estaba en los materiales. La piedra de la resurrección requería una esencia rara que uniera la frontera entre la vida y la muerte. En el mundo mágico, el hermano Peverell había extraído esta esencia del velo de la muerte, el arco cubierto de negro oculto en lo profundo del departamento de misterios del Ministerio de Magia. Ese velo susurraba con las voces de los difuntos, audibles solo para quienes habían conocido el duelo. Se decía que era una puerta al reino de los muertos, un umbral por el que ningún viajero regresaba. El propio ministerio se había construido sobre ese lugar, custodiándolo y estudiándolo como uno de los mayores misterios de la hechicería. Pero la Tierra Media no tenía velo, ni ministerio, ni puerta al reino de la muerte.
Las almas de elfos, hombres y enanos viajaron todas a Mandos tras su final. Entonces, ¿cómo iba a apoderarse del fondo de la muerte? Silas cerró los ojos y pensó, la corona de la sabiduría sobre su frente amplificando su mente. Poco a poco, se formó una idea. Este mundo sí tenía un reino de las sombras, la capa invisible de la realidad que se entrelazaba con el mundo mortal. Cuando Bilbo se puso el anillo único, entró en ese reino, desapareciendo de la vista. Cuando Frodo fue herido por una hoja morgul, fue atraído lentamente hacia ella, su espíritu arrastrado medio camino hacia la sombra. Ese reino no era muy diferente al otro lado mágico más allá del velo. Era un inframundo, coexistiendo con el mundo de los vivos pero invisible, un lugar donde los límites de la vida y la muerte se difuminaban. Si la esencia que buscaba pudiera encontrarse en cualquier parte de la Tierra Media, estaría allí. Pero surgió inmediatamente otra pregunta, escalofriante por su simplicidad. ¿Cómo iba a entrar en el inframundo? Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 210. Entrando en el inframundo. Para entrar en el reino de las sombras del inframundo, Silas solo conocía 2 caminos. La primera fue llevar el anillo único. La segunda debía ser atravesada por una hoja morgul. Pero ambas cosas eran impensables. El atractivo del anillo era la corrupción en sí misma. Ni siquiera Gandalf, sabio entre los Maiar, no se atrevía a tocarlo. Llevarla era cortejar la esclavitud, el camino seguro para convertirse en el esclavo de Sauron. Además, el anillo ya no estaba al alcance, descansaba bajo la custodia de Tom Bombadil, quien parecía completamente inmune a su malicia. El otro método era aún peor. Una hoja morgul se forjaba para el tormento, sus fragmentos se hundían más profundamente en el cuerpo de la víctima hasta llegar al corazón. Sin una curación rápida y hábil, el alma herida se perdió, fue arrastrada a la sombra, esclavizada como un espectro menor bajo el mando de los 9. Incluso con el cuidado de Elrond, las cicatrices persistían, como en Frodo, que cada año revivía la agonía de su herida hasta encontrar paz solo o al otro lado del mar. Silas no tenía intención de apuñalarse solo para deslizarse en la sombra. Con los 2 caminos conocidos cerrados, se volvió hacia la única persona cuyos consejos rara vez le fallaban, su suegro omnisciente, Elrond de Rivendell. Caminaron juntos por un sendero tranquilo y sinuoso bajo los árboles de Rivendell, con el sonido del agua cayendo a lo lejos. Cuando Silas planteó su pregunta, Elrond se detuvo a mitad de paso, se giró y lo miró con expresión grave. ¿Deseas entrar en el inframundo? Silas asintió. Busco capturar un fragmento de la esencia de la muerte, explicó. Es necesario para forjar una reliquia que pueda cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Elrond frunció el ceño. ¿Qué clase de reliquia? Silas describió la piedra de la resurrección, su capacidad para invocar sombras de los que se han ido. Los ojos de Elrond se abrieron de par en par. Las almas de los muertos están reunidas en los salones de Mandos, para esperar la perdición de Arda. Ninguno regresa a menos que Mandos mismo lo permita. Si tu piedra puede evocar incluso el eco más tenue de vuelta a este mundo, rivalizaría con la piedra filosofal en asombro. Silas negó con la cabeza. No es una invocación verdadera. Solo una proyección. Más sustancial que un fantasma, menos que un cuerpo de carne, como un recuerdo hecho realidad. Aún así, murmuró Elrond, ese no es un poder menor. Llamar al difunto a cruzar el umbral pertenece solo a Mandos, señor de los muertos. Volvieron a la pregunta principal. ¿Cómo se podría entrar en el inframundo? El inframundo está entretejido con el espíritu mismo de Arda, dijo Elrond lentamente. No todos los que mueren pasan inmediatamente a la custodia de Mandos. Algunos permanecen en la sombra. Los Nazgûl son ejemplos principales, ni carne ni fantasma, atados al mundo invisible. Sin los disfraces de Sauron, aparecerían solo como espectros amorfos. Miró a Silas, midiendo su determinación. Entiende esto. El inframundo no es, por naturaleza, malvado. Es un reino de espíritus, algunos oscuros, otros luminosos. Lady Galadriel puede percibirlo a voluntad. Glorfindel, renacido de los salones de Mandos, camina por ambos mundos con facilidad. Pero para la mayoría, adentrarse en la sombra sin protección es peligroso. El tono de Elrond se endureció, su mirada solemne. Si cruzas ese límite, debes tomar medidas de seguridad. Los vivos brillan como antorchas en ese reino, los seres del inframundo te sentirán al instante. Y allí, tus hechizos no tendrán fuerza. Despojado de tu magia, no serías más que un alma errante, presa de criaturas mucho más antiguas y oscuras de lo que puedes imaginar.
Dejó las palabras suspendidas en el aire, pesadas como la piedra. Y apunta bien esto. Si te quedas demasiado tiempo, no volverás. La sombra se filtrará en ti, cuerpo y alma. Te convertirás en uno de ellos, un espectro, atado para siempre al inframundo. ¿Sigues pensando en asumir este riesgo? Silas no se intimidaba. Una leve sonrisa curvó sus labios mientras asentía. Para la piedra de la resurrección, al menos debo intentarlo. El Rond lo estudió durante un largo momento. Al ver la determinación en los ojos de Silas, no dio más advertencia. En cambio, se dio la vuelta y le condujo de vuelta por los pasillos de Rivendell hasta la alta biblioteca de su palacio. Entre los incontables pergaminos y tomos, el Rond sacó cuidadosamente un solo pergamino desgastado. Lo puso en las manos de Silas. Este es un antiguo círculo mágico para atravesar el velo entre mundos. Hace mucho tiempo, uno de los nuestros la ideó con la esperanza de llamar de vuelta a los espíritus élficos que habían rechazado la llamada de mandos. Ninguno tuvo éxito, pero el círculo permanece. Después, sacó una espada negra envuelta en cuero y atada con sellos de escritura élfica. Silas la reconoció al instante. La hoja Morgul que Radagast había dado una vez a Gandalf, el arma misma del rey brujo de Angmar. Su aura era oscura y fría, como un aliento de la tumba. Debes encontrar un lugar impregnado de esencia mortal, instruyó el Rom, con voz baja y solemne. Al dar la medianoche, activa el círculo y usa esta hoja como guía hacia el reino de las sombras. Su mirada se endureció. Pero escúchame bien, Silas. Una vez que cruces, no podrás permanecer más de 15 minutos. El inframundo es peligroso. Si cualquier espíritu o espectro pone siquiera una mano sobre ti, tu cuerpo flaqueará, tu alma se desmoronará. Te convertirás en lo que ellos son, un vagabundo invisible, atado a la sombra por la eternidad. La sonrisa de Silas se desvaneció. Inclinó la cabeza con igual solemnidad. Entiendo. Avanzaré con cuidado. El Ron conocía las capacidades de su yerno. Ofreció unas últimas advertencias y luego dejó el asunto en paz. Tras despedirse de Elrond, Silas regresó a Weathertop con el pergamino y la hoja de Morgul. Arwen ya conocía su plan. Aunque sus ojos mostraban una profunda preocupación, no intentó disuadirle. En cambio, le tocó el brazo suavemente y susurró: «Solo prométeme que tendrás cuidado». Durante días, Silas estudió los diagramas del círculo mágico, memorizando cada runa y contrasigilo. Necesitaba un lugar saturado con el eco de la muerte, donde incontables vidas hubieran terminado violentamente, adelgazando el velo entre mundos. Los bajones de los túmulos fueron su primer pensamiento. Pero ya los había limpiado. Su esencia mortal se había desvanecido, los espectros Barrows yacían ahora en un sueño inquieto. Ese lugar ya no tenía el poder que necesitaba. Sus pensamientos se dirigieron al norte, hacia Fornost. Antaño la orgullosa capital de Artegain, había sido destruida 1000 años antes por el rey brujo de Angmar. Allí, ejércitos de Dúnedain y Angmar se enfrentaron en masacre, sus cadáveres amontonados y enterrados apresuradamente, si es que lo hacían. La tierra misma había sido bautizada como el dique del hombre muerto, tan empapada estaba de sangre y ruinas. Ese era el lugar. Despidiéndose de Arwen, Silas apareció en los Norddowns. Eligió los terraplenes donde la batalla se había librado con mayor intensidad, donde cada piedra y brizna de hierba llevaba el eco de los caídos. Incluso ahora, el suelo parecía vibrar de tristeza. Un frío pesaba sobre la tierra arruinada, el aura persistente de incontables muertos. Silas se puso manos a la obra, inscribiendo las antiguas runas del círculo mágico en la tierra. Cuando terminó, colocó la hoja Morgul en su centro. El aire se volvió más frío, más cortante. Se arrodilló, esperando mientras el crepúsculo se desvanecía en la noche. Al sonar la medianoche, susurró el encantamiento. El círculo se abrió débilmente. La esencia de la muerte surgió de la tierra, elevándose como niebla invisible, fluyendo hacia adentro hacia la hoja. El aire se espesó, el mundo alrededor de Silas se oscurecía como si una niebla de niebla lo hubiera cubierto. En ese instante, la frontera entre la vida y la muerte se fracturó. La luna sobre él cambió, brillando con un ominoso rojo sangre. De los campos silenciosos surgieron susurros tenues, murmullos como el aliento de voces olvidadas y el sonido quebradizo de una risa cruel y sin alegría. Dentro del círculo, el mundo vacilaba como un espejismo, un destello de sombra que dividía el interior del exterior. Era como si la formación misma hubiera abierto una grieta, un umbral entre dos reinos. Sin dudarlo, Silas dio un paso adelante. En el momento en que cruzó, un frío como un hueco de hielo negro lo envolvió.
Se le cortó la respiración, los huesos le dolieron por la escarcha y cada nervio gritó por el frío. Apretando los dientes, siguió adelante, obligándose a adentrarse en el corazón del círculo. Alcanzó la hoja Morgul. En el instante en que sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, el mundo volvió a cambiar. El color se desvaneció. La tierra familiar de Fornost permanecía, pero estaba deformada, gris y sin vida, como si estuviera impregnada de sombras durante 1000 años. Nada se movía, no quedaba calor alguno. Era el inframundo, donde el velo entre la vida y la muerte se hacía irreverso. La hoja Morgul se había convertido en su clave. Silas se revisó rápidamente. Su capa, bastón y pertenencias permanecieron, pero cuando alzó la varita y susurró un hechizo, nada respondió. La varita era solo madera, inerte como un palo. Se advirtió y no sintió magia agitándose en sus venas. La advertencia de Elrond sonaba amargamente cierta. Aquí, no era un mago. Aquí, era mortal. Una inquietud persistente se coló en su pecho. Y entonces los vio. En el mundo de los vivos, el campo había estado desolado. Pero en el inframundo, la llanura rebosaba de hienas. Espíritus. Incontables espíritus. Le rodearon como lobos. Orcos, wargs, trolls, almas retorcidas de bestias que Mandos nunca había invocado. Entre ellos se alzaban las siluetas tenues de hombres, ningún Dunedain caído con honor, sino los cobardes guerreros que una vez siguieron al rey brujo de Angmar. Estos hombres temían el juicio de Mandos y rechazaron la llamada. Su castigo era quedarse allí, ni vivos ni muertos, pudriéndose en la sombra. En ese lugar, eran sólidos, sus formas formadas a partir de la decadencia y la oscuridad. Sus ojos brillaban de hambre, fijos en Silas. Un hombre vivo, siseó uno, su voz como óxido raspando hueso. Huelo su aliento, su esencia, croó otro. Los susurros alcanzaron un punto álgido. Con un aullido repentino, los espíritus se lanzaron hacia él desde todos lados, una marea de garras, dientes y manos podridas. Lea los capítulos a continuación @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.